Bueno, iniciamos entonces en este momento la exposición sobre el asunto que nos atañe. Voy a compartir una breve presentación para que llevemos de pronto el orden y la línea del tema que nos congrega el día de hoy. La idea es conversar sobre un texto y un capítulo en específico de este texto. El texto es conocido con el nombre El arte contemporáneo, del autor Renato Barilli, en específico el capítulo segundo, que nos habla sobre un autor en específico y en un estilo artístico en específico, que es Seurat, por una parte, Georges Pierre Seurat, y su estilo, o el estilo en que se ha encajado el autor, es en el postimpresionismo. Para ampliar un poco y sacar el zoom un poco del asunto, estamos hablando en términos generales de una corriente de arte contemporánea. La contemporaneidad entonces comienza con una serie de estilos, comienza con una serie de alejamiento de la tradición. Como tal, el arte contemporáneo pretende romper un poco con la mímesis, es decir, con ese arte que busca ser un reflejo de la realidad o busca de en cierta manera imitarla de manera fiel. La contemporaneidad, por su parte, quiere dejar una huella del artista, pero una huella de carácter subjetivo, es decir, el artista desea plasmar su visión sobre el mundo, plasmar su subjetividad en la obra y no solamente hacer un arte mimético, un arte que sea simplemente objetivo. Dentro de eso, entonces, comienza esa contemporaneidad artística dentro de un contexto fuerte. Recordemos que para la época ya había acaecido la Revolución Francesa, que posteriormente fue algo infructuosa y que vino pues con el imperio, con el dominio, con la autoridad de Napoleón Bonaparte y los diferentes regímenes que se vinieron posteriormente, hasta llegar a un punto muy importante en la historia, que es el año 1848, que ya nos trajo la revolución liberal como tal, y desde ese momento el mundo no sería el mismo que antes. Desde ese momento tenemos una serie de revoluciones y una serie de cambios en el mundo, una serie de cambios políticos, ¿cierto? Por decir algo, para esa fecha de 1848 se fundan los partidos liberal y conservador unos añitos después aquí en Colombia, y en términos generales hay una transformación. El arte nos da la posibilidad de ver esa transformación de manera menos argumentada, menos dilatada por la reflexión del pensamiento y por los requisitos de él, y permite el arte que el artista tenga y plasme su obra de manera inmediata, de manera más inmediata, los diferentes asuntos que están sucediendo en las circunstancias o en el contexto. Dentro de ese orden de ideas, entonces tenemos a un artista que se enmarca dentro del postimpresionismo. El postimpresionismo, pues el término nos da luces y nos da a indicar que le siga el impresionismo, que sería esa primera manifestación, y tenemos como segunda manifestación el postimpresionismo. De ese tema es el que se desea compartir la información el día de hoy. Mi nombre es Marvin Ortiz. Iniciaremos entonces hablando de un autor importante también para el mismo autor del libro, y es Georges Pierre Seurat. Seurat es ese artista que empieza a plantear una serie de cambios, empieza a traer una serie de cambios. Seurat nace en 1859, 20 años después del nacimiento de una serie de artistas impresionistas. El nacimiento de Seurat y la corta vida de Seurat, dado que muere en 1892. Seurat inicialmente fue policía, ¿cierto? Fue iniciado a la pintura por su tío, y allí ya después o posteriormente inicia una serie de estudios en pintura que son posteriores a cuando comienza a plasmar una serie de obras que veremos a continuación. La idea es ir observando cada una de las obras. ¿Listo?
Inicialmente traíamos la idea un poco de los pintores impresionistas como Manet, Cézanne, Monet, Renoir y diferentes pintores que nacen en la década de 1840. Hacia esa época comienza entonces el impresionismo con mucha fuerza. No vamos a tratar el tema del impresionismo, lo vamos a tratar de manera accesoria o con referencia al posimpresionismo en cuanto a medir un poco o tomar las diferencias entre unos y otros. Teniendo esto, entonces el arte o los componentes del arte seratiano podrían tomarse o podrían verse de diferentes aspectos. Inicialmente podemos ver en el arte seratiano tres componentes. Un primer componente que es el componente diárquico. Ese componente nos lleva a reflexionar sobre dos principios, por el mismo término, y dos principios que sirven de autoridad o que rigen dentro del arte seratiano. Uno, o el primer principio que tenemos es el principio de color-luz, ¿cierto? El binomio, por así decirlo, color-luz, que es bastante importante, y el otro es el de la forma, o el de la forma lineal. Esos dos principios, o la división del arte en esos dos principios como primer componente, vamos a hablar a continuación de cada uno de estos, es bastante importante. Es así de importante que un segundo componente del arte seratiano sería solamente ese binomio color-luz. El binomio color-luz resulta bastante relevante para los pintores postimpresionistas porque ellos enfocan y dirigen su atención en unos momentos iniciales del arte seratiano en ese binomio. Buscan darle una prelación a ese primer golpe de vista, buscan darle una prelación al juego del color y la luz dentro de las pinturas, inclusive, algunas veces, protagónico, inclusive por encima de la idea misma de la forma. Y un tercer componente sería el componente lineal icónico, que también trataremos en su debido momento y haremos una referencia de estos componentes con cada una de las obras en las cuales se encuentra reflejado, plasmado esos componentes. ¿Okay? Tenemos entonces que, yendo una vez a las pinturas, una pintura temprana de Seurat sería la pintura que viene a continuación, es titulada En los bosques de Pont-Aubert. Es una pintura de 1881, se encuentra actualmente exhibida en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En ella se observa una serie de similitudes con estilos impresionistas, ¿cierto? La corriente de la que hacíamos alusión y que precedió al posimpresionismo. Y las similitudes consisten en una alusión a la naturaleza, como la vemos con demasiada claridad, pero también se evidencia una serie de cambios tempranos de estilo. Estos cambios serían el reconocido puntillismo, ¿cierto? En este cuadro se ve reflejado una serie de unidades de intervención. Las unidades de intervención que podemos ver son estas. Permítame darle un poco de zoom. Y vemos, ahí se refleja mejor, una serie de unidades de intervención dentro de la pintura, como la vemos acá. Esas unidades de intervención entonces van a ser bastante homogéneas por toda la pintura y son indiferentes en los elementos, es decir, las unidades de intervención son las mismas queriendo reflejar tanto el árbol, como lo vemos aquí, el tronco, como el fondo. Es decir, no hay una variación, no este puntillismo, cada unidad de intervención no hace una diferencia si está o está queriendo reflejar la forma del tronco a si está queriendo reflejar el fondo como tal. Aquí entonces se observa una preferencia, hay una preferencia del estilo hacia el trama y el tejido. Se prefiere darle un tejido, darle una trama a la pintura más que hacia la diferenciación de cada uno de los elementos, ¿cierto? O figuras de la pintura. Eso pasa a ser secundario. Esta técnica tiene una consecuencia que lo veremos a través de todo el arte seratiano, y es que tendría como consecuencia una disminución de la profundidad, una disminución del efecto 3D de la pintura. Y esta disminución es lo que para Bellini se conoce como
como un temprano fenómeno histórico de la vida de las formas. Ya lo iremos tratando con detenimiento. Para el autor Bellini, esta sería la única pintura puntillista propiamente de Seurat, a pesar de que Seurat ha sido catalogado pues dentro del puntillismo. Pero para Bellini sería la única pintura propiamente de Seurat, dado que Bellini entiende el puntillismo más como un cierto aerosol, como unas ciertas partículas absolutamente diminutas, y vemos que eso no se conserva en el arte de Seurat. En realidad el arte de Seurat varía en sus unidades de intervención. Sus unidades de intervención no siempre son del carácter o el diámetro de una puntillita, sino que a veces nos traen unas unidades de intervención bastante o mucho más amplias. Ya lo veremos. Aquí entonces en la presente obra se hace la acotación pues de este cambio de estilo. Hay un aplanamiento, ¿cierto? Hay un cambio en la profundidad, inclusive hay un aplanamiento. La pintura no pierde un poco de profundidad esa pintura. Eso entonces va a llevarnos a lo que se conocerá en su momento como ese fenómeno histórico de las formas. Y por el fenómeno histórico de las formas, para pasar inmediatamente, tendríamos que aludir a algún tipo de momento histórico en cuanto hay una serie de un cierto distanciamiento en esa profundidad y se concentra más en la forma, y la forma cobra cierta relevancia en el arte. Vemos entonces que la aproximación sensorial empieza a cambiar y los detalles de la pintura tienen un distanciamiento en el sentido de la vista. El sentido de la vista se distancia un poco, se puede hacer alusión en este momento en las transformaciones que empiezan a haber en el Renacimiento. Recordemos que la imprenta enfoca, o la imprenta da mucho mayor énfasis en lo visual. La imprenta permite tener una documentación, una serie de elementos visuales a la mano. Por lo tanto, el arte, después de esa imprenta y el arte renacentista, tiene ese interés por ser un arte muy visual. Ese interés por ser un arte visual empieza a perderse en el arte contemporáneo, y es un arte que no desea solamente servir a la vista como sentido, sino que es un arte que desea servir a otra serie de elementos mucho más amplios, mucho más extensos, y tener otras aproximaciones sensoriales. Entonces, con la idea de la tesela, o con la idea de esta pérdida de las formas, que quiero traer alusión a estos tipos de artes que, por concentrarse en que cada una de las unidades de intervención, aquí estoy haciendo una cierta analogía con las teselas, cada una de las unidades de intervención tiene un color propio, y ese color propio tiene un sentido dentro de la obra, cobra un sentido delante de la obra. Entonces, si tú te alejas y observas la obra a cierta distancia, como la que tenemos en pantalla, la obra tiene un sentido en su conjunto, pero ese sentido no tiene mucha relación con la unidad de intervención. La unidad de intervención aporta como si fuera un píxel que conocemos hoy, y cada píxel tiene una identidad autónoma, y dentro de esa identidad autónoma y esa autonomía de cada unidad de intervención, que sería el píxel, trayéndolo como ejemplo, podemos observar que él en un conjunto armónico serviría para mostrar una pintura en su conjunto y verla con cierta claridad. Una segunda obra seratiana que vamos a observar es el presente cuadro. Aquí la unidad de intervención es mayor. El presente cuadro se llama Bosque de Barbizon, de 1883, y si deseamos hacerle algo de zoom, esperando que cargue prontamente, la unidad de intervención es mucho mayor, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de un puntillismo propiamente dicho. Aquí estamos hablando de una unidad de intervención inclusive que tiene algún tipo de forma de rectángulo, como una estera, o inclusive como una teja. Tiene una forma rectangular de intervención, y esta forma rectangular de intervención, voy a alejar un poco para apreciar más la obra, y esta forma entonces rectangular de intervención podría compararse en cierto momento a las pinturas que nos trae Cézanne, pero
pero la de Seurat, a diferencia de la de Cézanne, resulta menos, en cierta manera, prolija y menos integrada a la pintura misma. Cézanne, dentro de sus unidades de intervención, busca que cada unidad de intervención tenga un sentido o tenga una función dentro de la obra en su conjunto. Al contrario sensum, Seurat no plasma sus unidades de intervención con la misma funcionalidad o con la misma intencionalidad, sino que lo que hace es desintegrarla un poco de la pintura en su conjunto. En esta obra la profundidad desaparece mucho más que en la anterior y tenemos entonces una figura que empieza a mostrar una serie de formas de manera abstracta. Y mostrar la figura de manera abstracta va a ser importante porque más adelante hablaremos de las consecuencias que tuvo Seurat, de las consecuencias a corto plazo y de las consecuencias a largo plazo. Y dentro de las consecuencias a largo plazo tenemos una serie de surgimientos artísticos que son producto de esta abstracción, de este fenómeno un poco cambiante de las formas que hablábamos ahorita, ¿cierto? Fenómeno histórico de la vida de las formas. Pasemos a una tercera pintura Gratiana, y son varias. Tenemos en las presentes pinturas pinturas como el Picapedrero. Aquí traje varios ejemplos del mismo autor, donde nos muestra que el artista básicamente acentúa la diferencia en este tipo de pinceladas con Cézanne. Aquí hay una acentuación, aquí hay un alejamiento mayor con Cézanne. En esa pintura, en la pintura, por ejemplo, del caballo y el carro, ¿cierto? Pintada en 1884, se encuentra en el Museo Solomon Guggenheim Museum en Estados Unidos, y en esta nos dice básicamente que las pinceladas son mucho más autónomas. Hay una mayor autonomía de las pinceladas, el tejido se hace más poroso, se hace más discontinuo y se hace mucho más indiferente con la identidad de cada una de las pinceladas con respecto a la pintura en general. Vamos a apreciarlo un poco de cerca, si nos lo permite. Observen la identidad de cada pincelada. Observen que en estas ocasiones la pincelada o cada una de las unidades de intervención no tiene un propósito, una función con el conjunto de la obra, sino que tiene cierta identidad, tiene cierta autonomía, y en ella lo hemos reflejado. También encontramos en una cuarta pintura, que sería la que vamos a ver a continuación, alejamiento, titulada Mujer sentada, y en la presente pintura el artista en cierta medida alcanza un máximo de indiferenciación. Hace una indiferenciación en el tejido pictórico, como observamos. Podemos ver al fondo un prado, pero realmente no hay una clarificación, no hay una diferenciación clara de si lo que tenemos al fondo es un prado, sino que se ha dicho de manera algo consensuada que tenemos al fondo un prado que realmente no se evidencia con certeza como tal. El fondo puede confundirse inclusive con muchas otras cosas. Precisamente esta homogeneidad del fondo permite apreciar el contorno de la figura femenina que está compuesta por una serie de esquemas curvilíneos. Un aspecto importante en Seurat también vendrá a ser las curvas, el trazo. Vemos un esquema curvilíneo aquí, como observamos, unas líneas con algo de curvas, como podemos observar en esta serie de trazos que estamos señalando aquí en la falda y demás. Entonces tendremos una primera comparación entre ese impresionismo, el arte de Cézanne y el arte de Seurat, ¿cierto? Encontramos entonces que las pinceladas en el impresionismo tienen dos propósitos en el impresionismo, y el propósito es determinar el color absoluto de las cosas primero. Un segundo propósito es determinar el color relativo, es decir, el de los cambios de luz que tenga frente a un objeto. Ejemplo, el de una hoja doblada. Una hoja doblada nos muestra una transformación en la luz. Si la luz la observa de una manera más puntual, esta hoja tendrá que tener una variación en el tono.
esta que tiene la sombra tendrá, por ejemplo, esa parte de la hoja tendrá un verde más oscuro, un verde con algunos tonos de, no sé, azul o algunos tonos similares, y ese verde tendrá algunos tonos más amarillosos o algo por el estilo para poder reflejar esa luz. Eso lo vemos en el arte impresionista. También una tercera, y es que se caracteriza la sustancia, la consistencia y la forma de las cosas. Hay una caracterización por el tejido del objeto, como tal, de los elementos. Los impresionistas buscaron con esas pinceladas una cooperación entre los elementos de la pintura y evitar la atención exclusiva en uno solo de ellos, sino una cooperación entre todos y evitar que se observara o que hubiera un protagonismo de un solo de los elementos de la obra, sino que fuera más en su conjunto. También utilizamos entonces, o se utilizan en el impresionismo, la fórmula color, luz y forma fijados en un momento preciso. Fijados en un momento preciso, y va a ser un asunto muy importante, nos va a dar la referencia a el tiempo cero, es decir, a si tú en un momento en específico estás viendo la obra y a un cierto vistazo, a un cierto movimiento de los ojos, una primera impresión, por así decirlo. Es como tener una primera vista y única de la obra y conservarla. Entonces, este trinomio de color, luz y forma va a ser bastante importante y va a ser uno de los puntos centrales de los que vamos a hablar. Por su parte, Cézanne utiliza la misma ecuación, ¿cierto? Color, luz y forma, el trinomio del que hablábamos, pero no es un instante preciso, sino que aumenta el tiempo de exposición. Así como sucede, para traer un ejemplo, en la obturación que se hace de una cámara, donde aumentar el tiempo de la toma del obturador hace que la pintura tenga cierto movimiento y cobre cierta vida, y no sea una pintura solamente que tenga una fidelidad, por así decirlo, con los trazos, sino que es una pintura con un poco de movimiento, donde el tiempo deja de ser un tiempo cero en la toma para ser un tiempo más extendido, un lapso más extendido. Por su parte, Seurat traerá una serie de similitudes. Por ejemplo, hay una continuidad temática con Millet, con Corot, con Pizarro, pero Seurat cambia la relación con luz y forma y la disocia y la toma solo uno de estos elementos para hacerlos protagonistas frente a los demás. En Seurat no se observa una intervención manifiesta de líneas, no se observa esa intervención manifiesta de líneas, como vamos a ver en algunas obras que vamos a ver en un momento, y en Seurat se habla de un arte didáctico dado que se rige por los dos principios que hablábamos, el principio color-luz y el principio de las formas, que también serán explicados a continuación. Encontramos entonces el primer tema importante en Seurat propiamente, y es el del color y la luz. Esta primera división o esta primera trato que le da el artista al color y la luz, a su vez vamos a subdividirlo temáticamente, ¿cierto? El elemento color-luz, a pesar de tener de cierta medida una función diferente, son unidos como una tesela. En cada unidad de intervención son unidos, y cada unidad de intervención vincula la luz y el color en ella de manera intrínseca. Esa característica se acentúa mucho, o se acentuaba en el arte cezanniano, pero Seurat mantiene la disociación entre el color y la luz, que básicamente refiere un vestigio de la pintura impresionista. Y ya vamos a ver de qué estamos hablando. La diarquía, entonces, consiste en esa disociación o esa independencia entre las unidades de intervención destinadas al color y también las unidades de intervención destinadas a la luz. Hay una independencia, no como en Cézanne, como dijimos hace un momento, donde había una cierta comunidad, donde había un cierto trabajo en equipo entre ambos, sino que la unidad de intervención destinadas a la luz y las unidades de intervención destinadas al color van a tener cierta independencia. Y esta independencia va a llegar a llamarse, según el autor, posteriormente va a tener otra serie de cambios en el nombre, pero según el autor, entonces esa independencia podría ser conocido como un cierto cromoluminarismo, posteriormente se va a conocer como el divisionismo, como un cierto divisionismo. De esta forma se buscaba una mayor iluminación en la pintura.
El artista entonces se va a concentrar en analizar la relación que existe, la relación diárquica que existe entre el color por una parte y la luz por otra parte, sin mezclarlos, sino trabajarlos de manera independiente. Y eso va a tener un mayor protagonismo frente a las formas lineales, frente a lo icónico como tal de la obra. La primera de esas parejas, entonces, que es la pareja color-luz, son determinantes y sobre ella el artista adoptó, y es la que vamos a tratar, 3 teorías. Toma 3 teorías, las modifica, las desarrolla, porque Seurat no se queda solamente en esa teoría, en la teoría que estudia, sino que busca un desarrollo de ellas y las fuentes, por así decirlo, vienen de 3 asuntos. La primera es la división de los colores absolutos, la teoría de la división de los colores absolutos. La segunda sería el contraste simultáneo. Y la tercera sería la irradiación. Vamos a trabajar la primera, que es la teoría de la división de los colores absolutos. Esta fue reinterpretada por Seurat de las ideas de Chevreul. Se debe entonces resaltar que Chevreul era el director de una fábrica de gobelinos, ¿cierto? Una serie de tapetes, de los tapetes hermosos hechos a mano, y pensemos en las unidades de intervención de cada uno de esos tapetes, en cada una de las puntadas. Y Chevreul se había enfrentado a un problema, y es que la pintura traía muchas impurezas y cuando se mezclaban estas impurezas, básicamente, o cuando se mezclaban mejor las pinturas, también se mezclaban las impurezas, dándole una mayor oscuridad a las pinturas después de la mezcla. Cuando tú tratabas entonces de mezclar una pintura que buscara iluminar algún color, básicamente las impurezas que habían en ambas pinturas se mezclaban y ofrecían una mayor oscuridad dentro de la obra. Entonces, la solución que se dio por Chevreul fue poner los tonos por separados, de manera independiente, poner las unidades de intervención destinadas a la luz separadas a las unidades de intervención destinadas al color, y de esa manera el efecto visual sería mezclarlos en la retina. Eso. Esto iba a traer una serie de elementos y esto iba a necesitar una serie de estudios y de técnica, por así decirlo, porque no era de pronto una manera tan sencilla. La segunda entonces de la que hablaremos sería de aquella segunda ley llamada o conocida como el contraste simultáneo. Esta segunda ley también fue teorizada por Chevreul y esta nos dice básicamente que cuando dos tintas, ojo, y ahí traigo a colación la ley de contraste simultáneo y traigo a colación este círculo cromático para que sea mucho más claro, y es que cuando dos tintas que tienen o que son opuestas cromáticamente se contrastan, tienen como efecto dar una luz blanca en tiempo cero. Es decir, en una percepción instantánea, los impresionistas entonces aplicaron esta técnica para sus obras. Seurat aplica esto de manera mucho más extensa y mucho más amplia y de esa manera y sistematizada, y de esta manera amplía el lapso de percepción del tiempo. La tercera ley entonces que traemos es la ley de la irradiación. Permítanme acá, traerlo un poco. Vamos a mostrar eso por lo pronto. Y en esta ley de la irradiación nos muestra que es teorizada por Roth y consiste en que cuando dos colores de diferentes tonos están juntos, es decir, un color de un tono claro y un color y un color de un tono más oscuro están juntos, ambos se irradian entre sí. Y la irradiación, esa irradiación que se tiene básicamente consiste en que el color oscuro va a tratar de iluminar las zonas claras o las zonas que están en contacto, en la zona que linda con el claro, va a tratar de iluminar y de resaltar un poco más la claridad de este claro, y al estar el claro cerca al color oscuro, en las zonas que lindan, este color oscuro se va a oscurecer o va a tener un efecto un poco más oscurecido. Quiero que veamos este efecto en la pintura. Veámoslo aquí. Miren el trozo o este linde del vestido de la dama con el del caballero del fondo, en el cual podemos observar una cierta iluminación en el tono claro. El tono del fondo, el vestido del caballero, tiene una cierta iluminación. Asimismo, en todo ese contorno sufre una cierta iluminación en los contornos. Y por favor, observemos esto a través de todas las obras porque es persistente.
Y por su parte, miremos la oscuridad que toma ese vestido, por ejemplo, la dama que está sentada detrás del perro, y veamos cómo el borde tiene una cierta oscuridad hacia el lado del vestido, pero hay una cierta áurea. Es como si las figuras tuvieran una cierta áurea en su contorno. Encontramos entonces esas dos figuras a las cuales vamos a hacerle la introducción. Por una parte tenemos la pintura conocida, y esas son de las dos pinturas más icónicas o las pinturas por antonomasia del autor. Y por una parte tenemos un baño en Asnières, y por otra parte tenemos Sunday on la Grande Jatte. Esas fueron dos obras de Seurat entonces que él plasmó. En ella su estudio que venía haciendo sobre el cromoluminarismo, aunque no usó la segunda ley, ¿cierto? Aunque no usó la segunda norma del contraste simultáneo, en la primera obra, en la obra conocida como Baño en Asnières, sí la usó en la tarde de sol en la Grande Jatte. Podemos observar que el autor no solamente trae un elemento incorporado dentro del marco de la obra, dentro de la idea de la obra, sino que el autor inclusive exporta y saca esta serie de elementos de la obra misma. Y esta serie de elementos podemos observarla en esta exposición. Habremos de recordar que él se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago esta obra, y observemos por favor el marco de la obra. Y miremos cómo en este marco de la obra esta idea del contraste simultáneo y de la irradiación encuentra un cierto asentamiento, encuentra un componente, por así decirlo, exopictórico, y inclusive se plasma dentro de la misma exposición, se toma inclusive la parte externa de lo pictórico. Encontramos entonces el marco que básicamente ese marco muestra como un cierto lindero al rectángulo del cuadro como tal, y ese lindero, por así decirlo, busca separar el mundo real, que es el mundo de la habitación, con el contenido mismo de la pintura. Y da la idea de observar la pintura como si estuviera mirando a través de una ventana, como si quienes observan la pintura simplemente están mirando a través de una ventana ese paisaje. El marco no es un marco, no es un marco protagónico, es un marco bastante disimulado, bastante integrado con la pared, ¿cierto? Encontramos entonces que aquí se aplican las leyes del contraste simultáneo y se aplican las leyes también de la irradiación, y observamos que el marco permite cerrar el contraste y permite evitar que la pintura irradie el marco como tal, sino que cierra el contraste para que dentro de ese color claro, esa tonalidad clara de la pintura, no genere algún contraste alguno del marco, perdón, no genere contraste alguno con la pintura. Encontramos entonces en el arte seratiano otro componente, que es el componente lineal. Vamos a mantenernos aquí, me voy a volver un poco. Aquí. Y en este componente lineal, entonces, será un tercer componente. Diremos que el arte seratiano viene a ser conocido como lineal icónico. Este componente se puede estudiar teniendo presente tres consideraciones, que son las que tenemos en pantalla. Y la primera de ellas serán los precedentes. Estamos hablando ya del componente lineal, ya vimos el componente de color-luz. Ahora, hablando de este componente lineal, tenemos que lo primero serán los precedentes, lo segundo las modalidades, y las modalidades, los resultados y las consecuencias a un breve término del arte seratiano, y tenemos las consecuencias a largo plazo también del arte seratiano, ¿cierto? Tenemos entonces que en el primero de ellos habremos de decir que Seurat estudió los pintores, los grandes pintores de museo, esos pintores renacentistas, hasta algunos mucho más retrospectivos, resaltando entonces en ellos una serie de diferencias entre el historicismo y el modernismo. Este contraste podría compararse o podría tenerse como análogo al estilo simbolista y la mentalidad positiva de segunda mitad del siglo XIX, que traía una serie de recursos arcaicos. Encontramos también el segundo componente, y son las modalidades.
Encontramos que Seurat se niega a hacer la referencia historicista. Seurat se niega a tomar esos elementos fuertes historicistas, y un ejemplo de ellos vendrá a ser el vestuario. Cambia el vestuario de las personas. Aquí encontramos un vestuario bastante contemporáneo en el momento de hoy, claramente de la obra. Encontramos, y me voy a volver un poco para decirlo, encontramos un vestuario bastante contemporáneo, un vestuario que no hace alusión a un estilo clásico, a un estilo griego, a un estilo renacentista. Tenemos un vestuario bastante de la época, y esto es un componente importante de la pintura seratiana. Encontramos entonces en estos ejemplos de vestuario la misma línea que el estilo naturalista impresionista. Sin embargo, Seurat se aleja de esta última corriente, puesto que el vestuario seratiano tiene muchas más riquezas y mucha más riqueza en los detalles. Inclusive llevando inclusive a romper esa ley de la instantaneidad de tiempo cero, de una primera impresión, para requerir un segundo vistazo y requerir un análisis, un detenimiento en los detalles en cada una de las pinturas. Se toma cierta libertad Seurat en las formas, que a su vez es de cierta manera limitada por ese diseño cromoluminar. Por ello emerge un sistema curvilíneo. El autor trae un sistema curvilíneo, y que básicamente consiste, como diría Barilli, en sinuosidades, recodos y meandros tales que serpentean ágilmente entre el ballet corpuscular y el cromoluminarismo. Para observar un poco esta serie de elementos, quiero que observemos con detenimiento los diferentes recursos lineales que trae el autor. Observemos, por ejemplo, la camisa de esta figura, observemos también la de esta segunda figura, observemos esa serie de detalles de las figuras, observemos los trazos y esas unidades de intervención lineales que vienen sistemáticamente integradas a la obra. Este sistema no es tomado de las pinturas de los grandes artistas de museo, como se manifestó anteriormente, sino que hay que recordar el énfasis que el artista tiene sobre el principio color-luz, más que en la forma lineal. La fuente del sistema curvilíneo seratiano es un poco más natural y un poco más imprevisible. Encuentra su sentido, encuentra la fuente en una serie de observaciones a la vida natural.